vuelta, de regreso, y en esta ocasión seguimos con el tema de los testigos de Jehová, de mi pueblo de Tamácoro Guerrero, de Tucuruato y de los Tules. Entonces hoy vamos a estar compartiendo algo, un documental, pero con referente a un tema relacionado sí con los testigos de Jehová, pero con un tema específico que trata acerca de el único Dios verdadero. Entonces, ya que los testigos de Jehová tienen la costumbre de salir a predicar y enseñar y decir que ellos llevan la doctrina, la enseñanza y la instrucción según la Biblia o las Sagradas Escrituras, que hace referencia al único Dios verdadero. Y para comenzar quiero leer este texto, que es uno de los textos favoritos de los testigos de Jehová, y honestamente también es uno de mis textos favoritos. Se encuentra en el Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Lo voy a repetir. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Basado en este texto, si nosotros prestamos atención, aquí declara una verdad bastante potente, bastante fuerte, bastante poderosa y bastante profunda en su significado. ¿Por qué? Porque dice que la vida eterna depende de ese conocimiento. Quiere decir que si nosotros, los seres humanos, recibimos el conocimiento o tenemos la experiencia de tener el verdadero conocimiento, dice que nos va a llevar a nosotros a recibir o a tener la vida eterna, porque dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Nuestro conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, el que envió ese Dios verdadero, de eso depende la vida eterna que nosotros hemos de recibir a causa de ese conocimiento. Entonces, los testigos de Jehová citan este texto constantemente en sus charlas y en sus conversaciones, y en eso se enfocan y en eso se basan para decir que ellos predican al Dios verdadero, que ellos tienen la doctrina del único Dios verdadero, al cual titulan con el nombre de Jehová. Jehová, el Dios verdadero. Entonces, toda la doctrina de los testigos de Jehová se basa en ese enfoque de dar a conocer en su teología o en su doctrina al único Dios verdadero. Y esto hace referencia a varios maestros que se conocen allí en esa área alrededor, pero en esta ocasión me quiero enfocar a tres maestros muy populares. Por ejemplo, Gabriel es uno de los maestros muy populares de los testigos de Jehová, que tiene su sede central en el pueblito de Tucuruato, en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, y también su hermano Andrés y la esposa de su hermano Andrés, que lleva por nombre Sara, ya que con anterioridad, ya que nosotros nunca, honestamente, nosotros nunca nos convertimos a los testigos de Jehová, y nosotros tampoco nunca fuimos testigos de Jehová, honestamente, pero
llegaron a frecuentarnos, llegaron a platicar con nosotros en un tiempo en el pasado, hace muchos años. Entonces, quiero hablar acerca de estos tres maestros muy populares, muy conocidos en mi pueblo, en el pueblo de Tamácuaro. Y ellos se han dedicado a decirle a la gente que ellos hablan del único Dios verdadero. Su teología, su doctrina se basa, dicen, en la Biblia, pero ellos resaltan por delante de ellos un librito amarillo que lleva por título Lo que enseña realmente la Biblia. Y ese libro usted lo puede encontrar o leer de una manera gratuita en el sitio oficial de internet de los Testigos de Jehová, jw.org, de los Testigos de Jehová. Solamente busque qué enseña realmente la Biblia y ponga allí los Testigos de Jehová, y ahí usted va a encontrar todos los temas de ese libro que hablan acerca de el verdadero Dios según la doctrina de los Testigos de Jehová y según Jesucristo, y todos los otros temas que ellos tienen relacionados con el mismo. Entonces ellos, cuando hablan del verdadero Dios, lo primero que comienzan a decir acerca de Dios, lo primero que comienzan en sus temas es a decir que Dios no es una Trinidad, que la Trinidad es falsa, que en Dios no hay tres personas, que esa doctrina es de origen pagano, todo eso es falso, todo eso viene de la filosofía del mundo, de una filosofía triteísta que hace alusión o referencia a tres dioses, pero disfrazada de un supuesto cristianismo. Entonces, toda la cristiandad actual o toda la cristiandad a través de la historia están equivocados y están errados, porque no existe una pluralidad de personas en un Dios, no existen tres personas en un Dios. Y la doctrina de los Testigos de Jehová, cuando ellos comienzan a enseñar acerca del verdadero Dios, lo primero que comienzan a decir es: Dios no es una Trinidad como otros dicen. Entonces, por esa razón citaba este texto, porque nuestro conocimiento de ese Dios verdadero depende que nosotros tengamos la salvación y la vida eterna al lado de ese verdadero Dios. Quiere decir esta verdad bíblica que si nosotros recibimos un conocimiento o una verdad supuestamente que dice ser verdad, pero que no es de acuerdo al Dios verdadero, corremos el peligro de no recibir la vida eterna. Entonces, el tener una verdadera experiencia y recibir un verdadero conocimiento es de mucha importancia. De lo cual los Testigos de Jehová dicen y se adjudican a ellos mismos que ellos tienen la doctrina del Dios verdadero. Y el Dios verdadero no es triuno o no es trino o no es una Trinidad. No hay más de una persona en ese Dios, sino que Dios es unipersonal y no hay tres personas en ese Dios. Por tanto, si esto es así, como ellos dicen, el Espíritu Santo no es una persona, el Espíritu Santo no es Dios. Jesucristo humanamente se reconoce como una persona, pero no como Dios. Entonces, solamente Dios el Padre es unipersonal y solo Dios el Padre es Dios, según los Testigos de Jehová. La pregunta es: ¿será que los Testigos de Jehová tienen razón acerca de la alusión o la referencia que hacen al verdadero Dios según su doctrina o su teología? ¿Será verdad que toda la cristiandad que hace referencia o alusión a la deidad o a la divinidad de Dios en una relación de tres personas divinas en un único Dios verdadero? ¿O todos están errados o solo los Testigos de Jehová tienen la razón? Y el tema de hoy es a compartir que se hace referencia a los Testigos de Jehová y hace referencia al único Dios verdadero. El tema de hoy que voy a desarrollar juntamente con ustedes se titula Los Testigos de Jehová de Tamácuaro y Tucuruato niegan al único Dios
verdadero. Muy bien, aquí estamos para comenzar con todas las evidencias textuales de los testigos de Jehová y de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y algunos comentarios de los eruditos y de los expertos que tienen esa especialidad de escudriñar y de investigar los textos originales que hacen alusión a o que demuestran la doctrina de el único Dios verdadero, como nosotros estábamos tratando desde un principio el texto que dice en San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Basado en esa declaración fundamental de las Sagradas Escrituras, los testigos de Jehová inician hablando del único Dios verdadero, diciendo que la Trinidad es una enseñanza falsa. Y aquí estamos con una evidencia textual del sitio oficial de los testigos de Jehová, jw.org, Testigos de Jehová. Y comienzan diciendo: la Biblia enseña que Jehová es el Creador y que Él creó a Jesús antes de todo lo demás. Y citan sus versículos bíblicos, Colosenses 1:15, 16, y dicen: Jesús no es el Dios todopoderoso, Él nunca dijo que fuera igual a Dios. Lo que sí dijo fue: el Padre es mayor que yo. Citan Juan 14:28, primera a los Corintios 15:28. Pero algunas religiones enseñan la Trinidad. Dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas y que al mismo tiempo son un solo Dios. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, es una enseñanza falsa. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, es su poder invisible en acción que Él usa para hacer su voluntad. No es una persona, pues la Biblia dice, por ejemplo, que los cristianos del siglo I se llenaron de Espíritu Santo y Jehová dijo: derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Citan Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 y versículo 17. Así es como comienzan los testigos de Jehová su doctrina, comenzando a hablar del único Dios verdadero. En su comienzo, para hablar acerca del único Dios verdadero, ellos enfatizan de una manera fuerte y clara que el único Dios verdadero no es una Trinidad, y que la Trinidad es falsa y que no hay tres personas en un solo Dios. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Dice: quienes creen en la Trinidad afirman que en Dios existen tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y añaden que las tres son iguales entre sí, que todo lo pueden y que no tienen principio. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad asegura que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, y que sin embargo hay un solo Dios. Esto dice en el primer párrafo que acabamos de leer. El segundo párrafo dice: muchos partidarios de esta doctrina reconocen que no son capaces de explicarla, con todo quizá crean que se enseña en la palabra de Dios. Sin embargo, conviene destacar que en las Escrituras no aparece ni una sola vez el término Trinidad. Ahora bien, ¿hay algún versículo de la Biblia que dé entender la existencia de una Trinidad? Y siguen diciendo abajo: para contestar esta pregunta, veamos uno que suele citarse con la intención de probar que esta doctrina es bíblica. Ellos citan mucho más cosas, pero no puedo detenerme a hablar de todo lo que ellos dicen. Simplemente, de una forma resumida, saco lo más importante para compartirlo. Entonces ellos dicen que los partidarios que creen en esa doctrina del único Dios verdadero, que Dios es una Trinidad, que Dios es trino, dice que no son capaces de explicarlo. O sea que los testigos de Jehová citan de esta manera
diciendo que las personas que creen en esa doctrina del único Dios verdadero no tienen una capacidad espiritual ni tampoco capacidad intelectual de poder explicar esto, haciendo referencia que lo que ellos dicen es más firme y más confiable porque ellos sí son capaces de explicar la doctrina del único Dios verdadero. Con esa referencia se hace este texto. Y luego dice: conviene destacar que en las Escrituras no aparece una sola vez el término Trinidad. Y luego hacen una pregunta, que si hay algún versículo de la Biblia que dé a entender la existencia de una Trinidad, o sea, que dejan a las personas con un interrogante para resolver. Quieren saber ellos o quieren una evidencia que pruebe. Pero ellos, antes de preguntar, aclaran que no hay la palabra Trinidad en la Biblia, y queremos decirles que no es un argumento válido el hecho de que en la Biblia no aparezca una palabra que se utiliza para describir un estudio basado en la Biblia. No significa que no sea meramente bíblico. Por ejemplo, si usted busca la palabra abuelo en la Biblia, pregúntele a un testigo de Jehová si se encuentra la palabra abuelo en la Biblia, en el texto original. Y solamente que hayan fabricado una versión moderna que diga abuelo, entonces diríamos ya es un fraude. Pero en el texto original, honestamente, todo estudioso honesto de la Biblia te va a decir que no existe la palabra abuelo. Pero aunque la palabra abuelo no exista en la Biblia hace referencia a los descendientes. Por ejemplo, Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo otro hijo que se llamó Jacob. Entonces, Abraham es el padre de Isaac y Abraham es el abuelo de Jacob. La Biblia no dice que Abraham es el abuelo de Jacob, pero nosotros podemos entender y comprender en nuestro idioma, que es mucho más moderno que el idioma hebreo de la Biblia, podemos entender que la palabra abuelo o la existencia de un abuelo es una realidad, aunque la Biblia no lo diga. Lo mismo es para la palabra Trinidad. La palabra Trinidad, honestamente, no aparece en la Biblia, pero eso no quiere decir que la Biblia no hace referencia a que Dios es una Trinidad. Quería yo hacer una pequeña referencia a los argumentos. Por ejemplo, también la palabra Biblia, así en ese término que está, no aparece. Aparece otro término que se refiere como a libro, pero no Biblia, porque Biblia significa muchos libros. Es una biblioteca en un solo libro, porque tiene muchos libros el Antiguo Testamento, y tiene muchos libros y tiene muchas cartas, o podemos decirlo así, para que lo entienda la gente. También el Nuevo Testamento tiene varios libros. Es una biblioteca en el Antiguo y el Nuevo Testamento en un solo libro. Entonces, el hecho de que la palabra Biblia no exista en la Biblia no significa que la palabra Biblia no se pueda utilizar. Entonces, no es un argumento válido, es una manera tramposa y es una manera deshonesta de hacerle saber a las personas estas cosas. Pero vamos a seguir avanzando lo que ellos dicen. En su obra Teología Bíblica y Sistemática, dice que Pilman hace una referencia a la demostración de esa doctrina, que hace referencia al único Dios verdadero con relación a la Trinidad. Dice: él es honesto, puesto que la doctrina de la Trinidad concierne a la naturaleza interior de Dios, la Trinidad no podía conocerse a menos que lo fuera por revelación. Y aclara, esa revelación se encuentra en las Sagradas Escrituras. Entonces aquí él habla algo que es contrario a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que no hay nada en la Biblia que haga referencia a ello. Y aquí este hombre judío
conocedor del hebreo y conocedor del Antiguo Testamento, porque los judíos se caracterizan por conocer el texto sagrado de su pueblo. Entonces, él dice que se encuentra la revelación en las Sagradas Escrituras. Y comienza diciendo, esto se encuentra en la página, se me pasó ese detalle, esto se encuentra en la página 52 hasta la página 53 de la obra de Meyer Pearman en su libro Teología Bíblica y Sistemática. Dice, el Antiguo Testamento no enseña ni clara ni directamente la doctrina de la Trinidad. Y la razón es evidente. En un mundo donde la adoración de muchos dioses era cosa común, era necesario inculcar en el pueblo de Israel la verdad de que Dios era uno y que no había nadie fuera de él. Si se hubiera enseñado con respecto a la Trinidad desde el principio, ello podría haber sido mal entendido e interpretado erróneamente. Entonces, él hace referencia que sí es verdad que la palabra Trinidad no existe escrita en el texto sagrado y tenía una razón de por qué se le inculca al pueblo de Israel la creencia en un solo Dios. Dice, pero aunque no se menciona aquí, pero aunque no se menciona en forma explícita, el germen de la doctrina puede descubrirse en el Antiguo Testamento. Cada vez que un hebreo pronunciaba el nombre de Dios, Elohim, decía realmente dioses. Eso es en forma plural. Pues el vocablo hebreo está en plural y a veces se emplea en el idioma hebreo con un adjetivo plural, y cita Josué, capítulo 24, versículos 18 y 19, y con un verbo en plural, Génesis 35, 7. Pearman dice que cada vez que un hebreo invocaba el nombre de Dios, en el título que se le da a Dios como Elohim, realmente decía de una manera literal, dioses. Pero no hacía referencia a muchos dioses, sino a un único Dios verdadero en una forma plural, porque se encuentra en plural. Luego sigue diciendo, el vocablo hebreo está en plural. Dice, imaginemos, sigue diciendo, imaginemos a un devoto e iluminado hebreo meditando sobre el hecho de que Jehová es uno y al mismo tiempo Elohim, o dioses. Es posible imaginarse que llegaría a la conclusión de que había una pluralidad de personas en un Dios. Pablo el apóstol jamás cesó de creer en la unidad de Dios, tal como se le había enseñado desde la infancia, y cita primer carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y primer carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Más aún, recalcó que no enseñaba otras cosas que aquellas que se encontraban en la ley y los profetas. Su Dios era el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, no obstante, lo cual predica con respecto a la deidad de Cristo también, citando Filipenses 2:8, primera a Timoteo 3:16, y la personalidad del Espíritu Santo en Efesios 4:30, y coloca a tres personas juntas en la bendición apostólica en 2 a Corintios 13:14. Estas son palabras de un judío, para que sepa usted. Cada uno de los componentes de la Trinidad es mencionado en el Antiguo Testamento. Número 1, Padre, Isaías 63:16 y Malaquías 2:10. Número 2, el Hijo de Jehová, Salmo 45:6, verso 7 también, y Salmo capítulo 2, versículos 6 y 7 y versículo 12. Proverbios capítulo 30, versículo 4. Aquí aparece una palabra que dice el Medias, pero es un error de imprenta, dice el Mesías. Es descrito con títulos divinos, Jeremías 23:5 y versículo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6. Se hace mención del misterioso ángel de Jehová que lleva el nombre de Dios y que tiene poder para perdonar pecados o retenerlos. Y cita Éxodo 23:20, 21. Y número 3, el Espíritu Santo, Génesis 1:2, Isaías 11:2, verso 3.
Isaías capítulo 48, versículo 16, Isaías 61, verso 1, Isaías 63, 10. Dice, la Trinidad está presentada en la triple bendición de Números en capítulo 6, versículo 2 y versículo 26. Y en la triple doxología de Isaías capítulo 6, versículo 3, donde se le dice a Dios 3 veces santo, santo, santo. Por el momento solamente estoy citando los comentarios y los escritos de un judío. Y también en un momento más voy a citar los escritos y los comentarios de otra mujer que cita también los estudios de este judío que hace referencia a los textos bíblicos, donde dice que en Dios existe una pluralidad de personas. Quiere decir que la misma Biblia hace referencia de que el único Dios verdadero es una Trinidad, o es trino, o hay 3 personas en ese Dios verdadero. Citamos en comparación con los textos de los testigos de Jehová y los textos más adelante, vamos a estar mirando lo que realmente dice la Biblia con relación a todos estos comentarios. Entonces, les di una breve referencia de la historia de este personaje, o de esta persona, de este judío, que era un intelectual tremendamente preparado y conocedor. O sea que no es alguien que usted no pueda conocer o no pueda saber, es alguien conocido en la historia y es alguien que es de gran influencia en los estudios teológicos de la Biblia. O sea que no es una persona que se le ocurrió escribir en un pedazo de papel, Dios es una Trinidad, sin basarse en ninguna fuente fidedigna. Entonces les estoy citando fuentes que ustedes pueden investigar. Por ejemplo, también en el libro ¿Cuál camino? De Louisa Jeter de Walker, también dice ahí en su libro, esto se encuentra en la página número 19, página 19 hasta la página 21, dice que hay pluralidad en la creación. Desde Génesis capítulo 1 se halla evidencia de la pluralidad y la unidad en la deidad. Dios emplea pronombres plurales al revelar cómo creó al mundo. Y comienza diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dice, hagamos al hombre. Dios está hablando en forma plural. No le está pidiendo permiso a los ángeles ni a otras criaturas, sino que Dios está hablando consigo mismo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. Cita Génesis 1:26 y 27. Dice, ¿a quién se dirigía Dios al decir hagamos? La expresión nuestra imagen y semejanza indica una pluralidad de la deidad. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces es obvio que Dios hablaba consigo mismo. Dios hablaba con sus mismas personas. Vamos a seguir avanzando. Vamos a saltar un poco esto porque ya habló Pearman referente al Nuevo Testamento. Sigamos adelante. Dice que también hay pluralidad vista en otras ocasiones. Leemos la palabra de Jehová en Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. En Génesis 11:7, Dios habla en forma plural, dice, descendamos y confundamos allí su lengua. También Isaías capítulo 6, versículo 8 dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces allí hace referencia a la pluralidad de Dios según esta estudiosa Louisa Jeter de Walker. Isaías 54, versículo 5 dice, tu hacedor es tu marido. En el hebreo original, las palabras del hacedor y marido, ambas están en plural. La traducción literal sería, tus hacedores son tus maridos. Esta es una mujer que investigó el texto sagrado. Pluralidad en los nombres de Dios. También dice, citamos a continuación 3 párrafos de Meyer Pearman, judío convertido y profesor de teología, en su libro Curso para el Evangelismo Personal. Dice,
Puesto que en Mateo 28:19 se habla de un nombre que pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es bueno que estudiemos los nombres de Dios para ver si hay algún nombre que incluya las tres personas de la deidad. Y en signos de admiración, dice Mile Pirman con sus escritos en el libro de Jeter de Walker, Luisa Walker, hay tres personas, hay tres nombres así. Dice, son Elohim, Adonai y El Shaddai. En Génesis 1:1, el nombre en el original es Elohim, nombre que se emplea en la Biblia alrededor de 2500 veces. Dice, esto nos indica que en realidad el Trino Dios hizo la creación de acuerdo con lo que ya aprendimos en el Nuevo Testamento y soluciona el misterio que hay en la frase, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 15:2, el nombre es Adonai, que se emplea 290 veces, mientras que en Génesis 17:1 es el Shaddai, nombre que se emplea 48 veces. Es evidente que Dios lo estableció con mucha claridad, aún por sus nombres en el Antiguo Testamento, que mientras Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, sin embargo, en alguna forma misteriosa, en ese ser hay pluralidad. Aquí nosotros estamos viendo claramente los escritos de estos investigadores. Los testigos de Jehová comienzan hablando acerca del único Dios verdadero, que el Espíritu Santo no es Dios, el Espíritu Santo no es persona, Jesús no es Dios, Jesús fue creado, el único y verdadero Dios es Jehová, no hay tres personas en ese Dios. Eso es para establecer el fundamento de la doctrina del único Dios verdadero según los testigos de Jehová. Pero estamos citando a los estudiosos, a los investigadores como Mile Pirman, judío, conocedor del idioma hebreo, y a Luisa Walker, otra investigadora reconocida, también con una preparación intelectual bastante interesante y una gran investigadora del texto. La Santa Biblia, que viene de la Biblia hebraica y del Nuevo Testamento griego, es una traducción contextual al español. Los testigos de Jehová, en su traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras griegas cristianas, dicen ellos dicen que el Antiguo Testamento viene de la versión hebraica y viene también del Nuevo Testamento griego. Misteriosamente esta Biblia viene de la misma fuente. Entonces, los eruditos, que son la Sociedad Bíblica Iberoamericana, expertos, investigadores y conocedores de este texto, hacen referencia en uno de sus comentarios, que no me voy a detener en él mucho, solamente lo voy a tocar de una manera superficial, porque lo más importante es la Biblia. Hace referencia a la pluralidad de Dios. Por ejemplo, comienza diciendo notas en pasajes especiales. Dice, nombres y títulos de la deidad. Características generales, especialmente en el texto hebreo, se han transliterado un buen número de vocablos relacionados con los nombres y títulos de la deidad, es decir, de Dios, así como otros hebraísmos que se explican convenientemente a fin de que el lector obtenga más provechosa lectura. El texto sagrado se inicia con la gloriosa revelación de Elohim como creador del universo. Su pluralidad como creador su pluralidad como creador en Eclesiastés 12:1 se distingue en frases tales como hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aunque de inmediato su unidad queda bien clara en las palabras creó Elohim al hombre. A su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:26 y 27. Otra percepción del maravilloso concepto pluralista y unitario de Dios está registrado en Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, y traduce el nombre de Dios como YHWH, otros traducen WH, que se pronuncia originalmente como Hashem, y literalmente el nombre de Dios no se traduce como Jehová, aunque hay algunas versiones que añadieron algunas vocales que al pronunciarlos suena como Jehová, otros al traducir
lo traducen como Yahvé, otros lo traducen como Yahweh. Entonces, esto es como consecuencia de haber hecho una mezcla de unas vocales con el tetragramatón del nombre de Dios y sonó de esta manera como Jehová. Pero en realidad Jehová no aparece originalmente en el texto original hebreo, por tanto Jehová es meramente una traducción para el nombre de Dios que para mi punto de vista hace referencia al Señor, pero no es meramente lo que comunica el texto original, sino que originalmente es Hashem, simplemente es el nombre del Señor y nada más. Dice, oye Israel, Hashem nuestro Dios, Elohenu, Hashem, uno es Ejad. Si el propósito de la solemne proclama hubiera sido dejar en claro una unidad absoluta de la deidad, se hubiera esperado aquí la palabra Yahad. Sigue diciendo el comentario. La palabra Yahad, que denota unidad indivisible, pero en su lugar el texto sagrado registra el vocablo Ejad, el cual es específico en su significado y se utiliza con particular énfasis para definir un compuesto de partes unificadas, tales como la tarde y la mañana son un día. Cuando dice al hombre, los dos, el hombre y la mujer, cuando Dios crea el matrimonio en el huerto del Edén, dice, los dos serán una sola carne. Todos estos tienen un solo lenguaje, la pérdida de los dos en un mismo día. Si la palabra uno se utiliza aquí en el sentido de unificar, entonces el pasaje indica que, voy a hablarlo así como se conoce, Jehová siempre en singular, nuestro Dios siempre en plural es uno. Es decir, pluralidad en la unidad. Para transmitir fielmente este concepto, no podemos proponer mejor recurso que la transliteración con ciertas excepciones de los nombres genéricos propios, simples y compuestos y títulos de la deidad en el siguiente tenor: denominación genérica, nombres propios y nombres compuestos. Esto usted lo puede encontrar en la Biblia textual de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Misteriosamente, los testigos de Jehová aseguran que su versión viene de la Biblia hebraica y también del Nuevo Testamento griego, y honestamente la fuente de la cual se han traducido otras versiones al Nuevo Testamento de otras versiones modernas vienen del texto de donde dicen que se tradujo la versión de los testigos de Jehová también, y también el Antiguo Testamento hebreo, pues ese es el mismo para todas las versiones. Hay varios textos sagrados del Antiguo Testamento, pero todos se relacionan por tener una abundante información porque el pueblo de Israel ha conservado ese texto a través de la historia, más bien Dios usando a su pueblo. Seguimos avanzando, aún con todo y eso, algo misterioso, algo tremendo. Por ejemplo, hace rato, quiero dejar claro, mencionábamos donde el escritor Miles Pirman hace mención al ángel de Jehová. En un estudio más profundo, para que conozcan eso, el ángel de Jehová se conoce como una teofanía de la segunda persona de Dios, que es Jesucristo antes de tomar forma de hombre. Donde quiera que se manifiesta Dios, cuando Dios se le revela o se le manifiesta, digamos así, para que un término que no gusta usar mucho por causa del modalismo y otras herejías, pero también la palabra manifestarse aparece en la Biblia porque dice que Dios se manifestó en carne. Pero en este caso, cuando Dios se le aparece a Moisés en el monte, dice que Dios llama a Moisés cuando estaba una zarza ardiendo. En la historia, usted lo puede encontrar en Éxodo, esa historia, desde el principio de la historia de Moisés. Dice que el misterioso ángel de Jehová estaba allí hablando juntamente con Dios o de parte de Dios. Esto se llama una teofanía o una manifestación, donde aparece Dios y aparece la segunda persona de Dios
en el Antiguo Testamento de una manera misteriosa, que nosotros podemos encontrar allí de que la pluralidad de personas en Dios siempre ha estado desde el Antiguo Testamento, solo que la palabra Trinidad en ese tiempo todavía no se mencionaba porque no se desarrollaba una investigación acerca de la doctrina de Dios en esa área. Pero no se refiere a un ángel o una criatura, se refiere a una persona, a la persona de Jesucristo. Para aclarar esto, usted lo puede encontrar esa información en el libro de el judío Mayer Pearman, en su libro de teología bíblica y sistemática. Usted lo puede encontrar el estudio que tiene que ver con ese misterioso o esa teofanía de ese misterioso ángel de Jehová, que es Cristo mismo, pero no un ángel creado, sino una persona de la deidad. Y aquí, aún con toda esa referencia de eruditos y expertos, los testigos de Jehová, de una manera jactanciosa, se siguen atreviendo a decir la verdad acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto usted lo encuentra en su apéndice con referencia al libro que dice lo que enseña realmente la Biblia. Dice, quienes creen en la Trinidad afirman que en Dios existen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y añaden que las tres son iguales entre sí, que todo lo pueden y que no tienen principio. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad asegura que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Y que sin embargo hay un solo Dios. Siguen diciendo los testigos de Jehová, muchos partidarios de esta doctrina reconocen que no son capaces de explicarla. Con todo, quizá crean, dice, que se enseña en las palabras de Dios. Sin embargo, conviene destacar que en las Escrituras no aparece ni una sola vez el término Trinidad. Entonces ellos, aún con todo y eso, de una manera jactanciosa, habiendo judíos sinceros que conocen el texto hebreo mejor que los testigos de Jehová de Tamácuaro y de Tucuruato, que son completamente 100% mexicanos, no son judíos, ni franceses, ni chinos, ni rusos, ni italianos, son mexicanotes que muy apenas hablan el español también, igual que mi persona. Ellos dicen que Dios no es una trinidad o que el verdadero Dios no hay pluralidad de personas. Entonces los judíos que conocen el texto sagrado de su idioma original, porque a los judíos, a los israelitas fue a quienes se les entregó la revelación del Dios verdadero, ellos que sí conocen el texto sagrado, aún con todo y esto, los testigos de Jehová dicen que no es cierto y que no pueden explicarlo. Pero nosotros acabamos de citar los escritos de estos dos intelectuales, de Pearman, de Mayer Pearman y de Louisa Jeter de Walker, investigadores serios que hablan todo lo contrario. Entonces es algo preocupante de adjudicarte semejante sabiduría y conocimiento cuando realmente necesitamos poner los pies en la tierra, en el lugar donde estamos. Dice aquí los testigos de Jehová en su sitio oficial: numerosas iglesias de la cristiandad enseñan que Dios es una Trinidad. Sin embargo, fíjese en lo que comentó cierta enciclopedia. Ni la palabra Trinidad ni la doctrina explícita aparece en el Nuevo Testamento. Esta doctrina se fue desarrollando a lo largo de varios siglos y causó numerosas polémicas. La Enciclopedia Británica. Eso dicen ellos, la información que tienen ahí. Es más, aquí dicen, esto es interesante. Es más, ningún pasaje de la Biblia presenta a Dios como si fuera parte de una Trinidad. Observe lo que señalan estos versículos. Y ellos citan su versión. Jehová, nuestro Dios, es uno solo, Jehová. Deuteronomio 6:4. Luego citan Salmo 83:18. Dicen, tú, cuyo nombre es Jehová,
tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. En base a esa declaración, mirando los comentarios de los expertos y todo, y las evidencias textuales que dan, ellos aún con todo y eso dicen que ningún pasaje de la Biblia presenta a Dios como si fuera parte de una Trinidad. Y citan Deuteronomio 6:4 y lo citan conforme su versión: Jehová nuestro Dios es uno solo Jehová. Esto es tremendo, tremendo. Y les voy a compartir del por qué. Sigue diciendo aquí. Esto significa, siguen citando Juan 17:3, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Gálatas 3:20 dicen, Dios es uno solo. Y hacen una pregunta. ¿Por qué enseñan entonces la mayoría de las iglesias de la cristiandad que Dios es parte de una Trinidad? O sea, hacen esa pregunta después de haber citado sus textos y sus comentarios de que no es cierto, de que no hay ningún texto bíblico de que haga referencia a la pluralidad de personas en Dios. Y siguen diciendo el Atalaya, que es de los Testigos de Jehová, dicen, ¿cuál es el origen de la doctrina de la Trinidad? En la Biblia no aparece ninguna afirmación de que existan tres personas en un solo Dios. ¿Por qué no? Ellos hacen formulan su pregunta y dicen que en la Biblia, hermanos, amado oyente, amado oyente del pueblo de Tamácuaro, de Tucuruato, de los Tules, de toda mi región de Tierra Caliente, ellos dicen que en la Biblia no aparece ninguna afirmación. Esto es tremendo y es algo de admirarse. Me maravillo al leer yo semejante declaración. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver en este momento enseguida unas declaraciones tremendas de las mismas Sagradas Escrituras, de lo cual es todo lo contrario a lo que dicen los Testigos de Jehová, y hay una gran mentira y una deshonestidad intelectual de parte de los Testigos de Jehová, pues los Testigos de Jehová mienten en gran manera. Por ejemplo, nosotros citamos a la Biblia textual en Deuteronomio 6:4, que viene de la Biblia hebraica, y también la Biblia de los Testigos de Jehová dicen que viene de la Biblia hebraica. Dice, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo pronuncio así porque así lo conocen ellos en su versión. Oye, oh Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem uno es. Aquí les dejo que en donde dice Dios se encuentra en forma plural y uno es en la forma singular. O sea que el texto traduce Dios de manera singular, pero en el original es una forma plural. Hace referencia que Dios en forma plural es singular, o sea, es uno solo. Hay una pluralidad en un solo Dios. Sigamos avanzando. En el mismo texto original hebreo de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, en la Biblia interlineal de J.P. Green, el texto masorético dice, y J.P. Green traduce Jehová y traduce de manera singular, para que sepan. Dice, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, para no invertir mucho tiempo, donde dice nuestro Dios, aquí tiene el código 430, es lo que se conoce como Elohim en forma plural, que literalmente significa dioses. Jehová, nuestro Dios, Elohim, que es dioses. El nombre significa dioses, pero es un Dios. Jehová es uno, dice singular, Ejad. Entonces, no significa tres dioses, sino una pluralidad de personas en Elohim, pero a la vez es uno solo. Dice, eso se encuentra en el texto hebreo original. Aquí está la palabra Elohim.
código 430, y Ejat, código 259 para el diccionario. Entonces, miramos aquí el código 430. Aquí está la palabra hebrea, Elohim, y dice que es una forma plural y viene de 433 y significa dioses en el sentido ordinario, pero especialmente se usa en plural. Así, específicamente en el artículo del Dios supremo. Luego dice sustantivo masculino plural que significa Dios, dioses, jueces y ángeles. Ocurre más de 2600 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra normalmente designa al único Dios verdadero, según lo dice Génesis 1:1, que es la misma palabra Elohim, la que acabamos de leer en Deuteronomio 6:4. Entonces, es una forma plural para hablar de la deidad que es Dios, pero literalmente es dioses. Es una pluralidad de personas. Este es el diccionario Strong del texto original. Dice de 433 que el singular de Elohim es Eloah. Aquí está la palabra hebrea, Eloah. Dice, esta palabra Eloah hace referencia a una deidad o a la deidad, es decir, a Dios. Dios con D mayúscula o Dios con D minúscula. Eloah se puede utilizar para hablar de un Dios falso, y D pequeña es Dios falso, y D grande es Dios verdadero. Entonces, Eloah se puede usar para decir Dios verdadero o Dios falso, pero es el singular de Elohim. Y dice sustantivo masculino que significa Dios falso o Dios verdadero. Algunos entienden que es una forma singular del sustantivo Elohim, 430. Esta palabra es usada para referirse a Jehová, a Dios. Entonces, también aquí la palabra Ejat, dice la palabra Ejat, aquí se encuentra la palabra Ejat, código 259, Ejat, viene de 258, y dice que habla de una unidad, es decir, uno. Y en el 258 viene la palabra Ahad, que es de una raíz primaria con la intención de unificar, es decir, de uno. Entonces, ese plural que se ve aquí, que es Elohim, dioses, para referirse al Dios verdadero, a la vez es uno solo. O sea que hay una pluralidad en un solo Dios. O sea que el texto hebreo se encarga de decir literalmente que en Dios hay una pluralidad de personas, pero a la vez es un solo Dios. Entonces, los testigos de Jehová aquí se meten en problemas ya porque están obligados a desmentir al texto original, lo cual es imposible. Entonces, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, la Reina Valera 1960, también nos da el código 1254 para creador. Dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Entonces aquí la Reina Valera traduce de una manera singular, creador, pero da el código, pero que en el original no hace alusión a creador en forma singular, sino en forma plural. En el original se encuentra como creadores. Y el texto sagrado o el texto hebreo dice aquí, acuérdate de tu creador, circulé, creador, en el texto masorético de la Biblia de J.P. Green, y cita el código 1254, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Entonces, allí nosotros encontramos el texto sagrado, y también J.P. Green traduce al inglés como creador en forma singular, pero originalmente no es eso lo que quiere transmitir el texto hebreo, el texto sagrado. ¿Por qué? Porque habla
de una forma plural. Y aquí está el significado de la palabra, el código 1254. Dice, habla de la palabra hebrea bara, que es absolutamente crear. Este verbo que significa crear, solamente Dios es el sujeto de este verbo. Es usado para sus actos creadores de cielos y tierra, Génesis 1:1, la humanidad, Génesis 1:27, el ejército celestial, Isaías 40, verso 26, y los confines de la tierra, Isaías 40:28. O sea que esa palabra de ese verbo que significa crear, en el texto sagrado que estamos investigando, hace referencia al único Dios verdadero como el creador. Eso significa que el único Dios verdadero es creador. Y, por ejemplo, para que nosotros sigamos continuando aquí, en la Biblia textual, misteriosamente, también en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, traduce de una forma literal en plural. Dice, acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Se dan cuenta? Los testigos de Jehová dicen que no hay evidencia del texto sagrado que haga referencia a que hay una pluralidad de personas en Dios. Y esta sociedad bíblica iberoamericana que traducen de la Biblia hebraica original, dicen que no se encuentra en singular, sino en plural. ¿Por qué? Porque en plural transmite como, se traduce como, se dice como creadores. Entonces allí dice, en las notas de estudio de la Biblia textual, en Eclesiastés 12:1, el texto masorético, que es el texto hebreo, registra el plural. Dice, el texto hebreo masorético de los hebreos registra el plural. Entonces los testigos de Jehová mienten al decir que no existe nada de eso. Por ejemplo, también otra evidencia de plural y de singularidad de una manera singular de Dios, hace referencia en Génesis capítulo 1, versículo 26 al versículo 27 de la Biblia textual. Dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego en el 27 dice, y creó Elohim, que es una forma plural de Dios, al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Habla de una forma singular. Entonces acá Dios habla, el texto sagrado habla en una forma plural, donde Dios está diciendo, entonces dijo, singular, Elohim, plural, hagamos, plural. Entonces Dios está hablando en una forma plural. Aquí se encuentra el fenómeno de pluralidad de Dios. Entonces dijo Elohim, que significa de una manera plural de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y acá dice, y creó Elohim, que es la forma plural de Dios, al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, singular. Pero termina el texto, macho y hembra los creó. Cuando Dios hace su obra creadora, dice hagamos al hombre, no dice hagamos a los hombres. Dice hagamos al hombre. Miren, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, no dijo hagamos a los hombres. Cuando habla de hacer al hombre o de crear al hombre, habla de una forma plural, pero se refiere al hombre en una forma singular. El hombre es una única creación, pero ese hombre lo crea Dios con diversidad de sexo, varón y hembra, los creó. El hombre, cuando dijo hagamos al hombre, entonces el mismo hombre es una forma plural de la creación de Dios, porque el hombre, la creación del hombre es una sola, pero a ese hombre Dios lo crea con diversidad de sexo, varón y hembra.
Eso quiere decir que el hombre y la mujer es una sola creación. Creó Dios al hombre, al ser humano, pero con diversidad de sexo. Entonces, debemos de prestar atención cómo se maneja la forma singular del texto y la forma plural del texto. Y tal pareciera que tenemos que enseñar a los testigos de Jehová algo de gramática o algo de el idioma español, cómo se maneja nuestro idioma, el español, que en ocasiones hacemos referencia el plural. Por ejemplo, si yo me encuentro solo como ser humano, como una persona, y digo hagamos, no puedo decir eso porque soy una persona. Cuando nos encontramos más de una persona, si habemos dos personas o tres, entonces ya podemos decirle a las otras dos personas o las tres personas que están conmigo, ¿saben qué? Hagamos este proyecto juntos. Entonces, si encaja en el idioma español, hagamos cuando hay más de una persona, pero si hay solamente una sola persona y digo hagamos, la gente va a pensar que estoy loco. Y Dios no está loco, Dios está consciente, Dios está hablando consigo mismo, con la pluralidad de personas. Dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces aquí habla en una forma plural el texto sagrado en Génesis 1:26 al 27, en la Biblia textual de la Biblia hebraica. También hace referencia a Génesis capítulo 11, versículos 5 y 9. En la Biblia textual dice, del versículo 5 al 9, pero Hashem descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre, y dijo Hashem, he aquí que son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Aquí aparece el fenómeno de pluralidad de Dios. En el verso 7 dice, vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y los dispersó Hashem de allí por toda la superficie de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. En el verso 9 termina diciendo que Dios mismo lo hizo sin la ayuda de nadie. Dice, por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió Hashem la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció Hashem por la superficie de toda la tierra. Entonces, aquí encontramos el fenómeno de pluralidad de personas en Dios, porque Dios no necesita consultar a sus ángeles para hacer algo. Él tiene autoridad propia, Él tiene voluntad propia. Entonces, Él habla consigo mismo en la pluralidad de personas que tiene Él mismo para hacer lo que Él quiere hacer. Y aclara en el texto 9, versículo 9, donde dice que Él mismo lo hizo. Aquí vemos con claridad el fenómeno de la pluralidad de Dios. Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua. Eso es lo que transmite el texto sagrado de una manera literal al español. Dios habla en forma plural. ¿Por qué? Porque hay más de una persona en Dios. En el verso 9 dice que Dios mismo ahí hizo la obra de confundir el idioma y los dispersó por toda la tierra. Lo hizo Dios mismo sin la ayuda de nadie. También en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, la Biblia textual dice, entonces, capítulo 6, versículo 8 dice, entonces oí la voz de Adonai, el Señor, significa Señor, que decía en forma de pregunta, ¿a quién enviaré? Está hablando Dios en sí mismo, ¿a quién enviaré? Y luego dice, ¿quién irá por nosotros? Está hablando consigo mismo en forma plural. Y el mismo Dios responde, y dije, heme aquí, envíame a mí. Todos conocemos que en la profecía bíblica, Jesucristo, en la carta del autor a los hebreos, dice en el texto sagrado, heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El cumplimiento profético de esta
profecía del profeta Isaías, donde la divinidad, es decir, Dios está hablando consigo mismo, y la segunda persona de Dios, que es Jesucristo mismo, responde a la deidad y dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno juntamente con la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. Aquí encontramos en el texto sagrado que Dios habla consigo mismo en forma plural, y Dios se responde a sí mismo con una de las personas de la divinidad. También nosotros en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 5, nosotros encontramos ahí la Biblia textual también, pero traduce en forma singular. Y es algo llamativo porque dice: porque marido tuyo es tu hacedor, Hashem Sebaot es su nombre. Dice, esto lo traducen como Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel, que será llamado Dios de toda la tierra. Aquí la Biblia textual traduce de manera singular, pero originalmente es plural. Esto es lo que nos mencionaba Luisa Jeter de Walker en su investigación. Sigue diciendo Luisa Jeter de Walker en su investigación en Isaías 54:5. Dice, tu hacedor es tu marido. En el hebreo original, las palabras para hacedor y marido, ambas están en plural. La traducción literal sería: tus hacedores son tus maridos. Aquí dice que el texto hebreo original hace referencia a la pluralidad de Dios como hacedores, y en referencia de que Dios es el único hacedor o creador de todas las cosas, pero en forma plural como hacedores. Luisa Jeter de Walker. Aquí también tenemos, y ya casi estamos terminando, el apologista Mike Latorre. Usted puede encontrar en el canal de YouTube, que es el canal de Mopar, del apologista Luis Carlos Reyes, donde en común acuerdo trabajan juntos en explicar los textos bíblicos juntamente con el apologista Mike Latorre en el tema de que si aplica la pluralidad a la deidad en el texto original. Ellos hacen una investigación clara del texto hebreo original y nos regalan estas evidencias para el público, para que podamos conocer y aprender de ello. Entonces, de esta manera lo tengo que citar al apologista Mike Latorre para que sepan de dónde yo obtuve esas evidencias, porque esas no las tengo yo a la mano, sino que ellos las proveyeron para el público. En Job capítulo 35, versículo 10, ahí donde usted ve el lapicero negro, donde dice, Job le dice a Dios, mi hacedor, pero se lo dice en forma plural. En forma plural, en inglés suena once making me, que en español significa mis hacedores. Entonces, aquí Job le habla a Dios en forma plural. Dios, refiriéndose a Dios como mi hacedor, lo dice como mis hacedores. Eso se encuentra en el texto original en Job 35:10. También en el Salmo 149, versículo 2, el salmista, allí donde usted ve circulado, se encuentra la palabra hebrea. El salmista le dice, in once making me. Entonces allí el salmista le habla a Dios como mi hacedor, pero en forma plural como mis hacedores. Eso se encuentra en el texto hebreo original. También en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, es el texto que les compartía de la Biblia textual. Aquí está la evidencia del original.
Dice cuando hace referencia Salomón diciendo, acuérdate de tu Creador, pero en el hebreo original no dice Creador en forma singular, sino en forma plural. Dice, acuérdate, remember, dice, tus creadores, once creating you. Dice, acuérdate de tus creadores. Hace referencia a Dios como el creador, pero en forma plural. Y esto está en el texto original. Dicen los testigos de Jehová que no existe ninguna sola evidencia. Esto es una deshonestidad intelectual descarada de parte de los testigos de Jehová, de Tamácuaro, de Tucuruato y de los Tules. Toda esa sede central del Salón del Reino de los Testigos de Jehová de Tucuruato es un completo fraude. Todo lo que ha enseñado ese maestro reconocido, Gabriel, Andrés y Sara, todo lo que ha enseñado esa familia por muchos años, todo eso es un fraude intelectual, es un fraude textual. Le dicen a la gente que les enseñan la doctrina del único Dios verdadero y que el Dios verdadero no es una trinidad, no hay una pluralidad de personas en ese Dios, pero el texto bíblico sagrado en el texto original dice que sí lo hay, que sí hay una pluralidad de majestad de personas en Dios, en un solo Dios verdadero. Sí lo hay. Esto es la evidencia clara que nosotros tenemos para el texto sagrado. Entonces, lo que dicen los testigos de Jehová es completamente falso. Sigamos adelante. Usted puede consultar la Biblia interlineal de la Nueva Versión Internacional, de donde también de ese tipo de texto donde se toman estas versiones se tradujo el Nuevo Testamento de los testigos de Jehová y el Antiguo Testamento también. Entonces dice la Biblia interlineal hebreo, inglés, el Antiguo Testamento de la Nueva Versión Internacional, editada por John Kohlenberger. Aquí esta es la fuente donde usted la puede investigar para que sepa que hay donde usted lo puede encontrar. No es algo que no existe, sino que sí lo hay. Eruditos, expertos, conocedores del hebreo original, ahí está, las evidencias. Entonces, aquí respondemos a los testigos de Jehová. Dice, muchos partidarios de esta doctrina reconocen que no son capaces de explicarla. Ellos dicen que no son capaces. Con todo, quizá crean que se enseñe. O sea que ellos descartan la posibilidad de que se enseñen y de una manera jactanciosa y arrogante dicen que no hay nadie capaz de decirlo. Solamente ellos pueden decirlo. Por ejemplo, siguen diciendo también, citando, que numerosas iglesias de la cristiandad enseñan que Dios es una Trinidad. Sin embargo, fíjese en lo que comentó cierta enciclopedia, que ni la Trinidad aparece como una doctrina explícita en el Nuevo Testamento. Esta doctrina se fue desarrollando a lo largo de varios siglos. Y luego dice, es más, ningún pasaje de la Biblia presenta a Dios como si fuera parte de una Trinidad. Ninguno solo, dice. Y lo acabamos de ver, dice, en la Biblia no aparece ninguna afirmación de que existan tres personas en un solo. Dice que en la Biblia no. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice. Dice ahí, en el texto original, creadores. Regresándonos atrás, dice, hacedores. Dios como nuestros hacedores. Luego, Job 35:10, como mis hacedores. Entonces, la Biblia hace referencia a que hay una pluralidad de personas en Dios. Claro que sí. Los testigos de Jehová, Gabriel, Andrés y Sara, ¿mienten? Claro que sí. La sede central de la organización del Salón del Reino de los Testigos de Jehová de Tucuruato, de Tamácuaro y de los Tules, ¿mienten? Claro que sí.
Claro que sí. Son un fraude intelectual, son deshonestos, y de esta forma clara quiero hablarle a todos los testigos de Jehová. Si tú has estado creyendo esa filosofía, esa doctrina arrogante de los testigos de Jehová, que dicen que hablan del único Dios verdadero y que no hay pluralidad de personas en ese Dios verdadero, quiero decirte que te han engañado y que es tiempo que vengas a la verdadera fuente y reconozcas al único Dios verdadero. Que Dios es una Trinidad, Dios es trino, Dios es tres personas en un solo Dios. Y allí es donde terminamos citando: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Allí, en ese texto, encontramos la pluralidad de personas en el único Dios verdadero. Mientras no reconozcan ese texto como una forma plural de la divinidad, como el Padre y el Hijo en un solo Dios, no podrán tener la vida eterna. ¿Por qué? Jesucristo es Dios mismo en la tierra, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, Dios, el Dios verdadero, es una Trinidad. Los testigos de Jehová niegan al único Dios verdadero. Entonces, Gabriel, Andrés y Sara, y todos los testigos de Jehová de Tucuruato, del Salón del Reino, los testigos de Jehová, se equivocaron, están errados, han enseñado una doctrina diabólica contraria al único Dios verdadero. Y es tiempo de que se arrepientan, se conviertan y reciban al Señor Jesucristo como su único Dios, Señor y Salvador, y reconozcan al único Dios verdadero como una pluralidad de majestad de personas en un solo Dios. ¿Por qué? Porque el texto sagrado lo dice claramente y evidentemente, que Dios es tres personas en uno solo. Esa es una verdad innegable, irrefutable, porque el mismo texto hebreo original, el texto bíblico, lo dice claramente, aunque no menciona la palabra Trinidad, dice claramente que Dios sí es una Trinidad. Dios es una pluralidad de majestad de personas en un solo Dios. Dios le bendiga y espero venga el conocimiento de la verdad. Entonces, ya para terminar, después de haber presentado todas las evidencias textuales de los testigos de Jehová y también de los eruditos y de los expertos y también de las mismas sagradas escrituras que revelan y demuestran con toda claridad que hay una pluralidad de personas en un solo Dios, el cual es el Dios verdadero. Por tanto, lo que dicen los testigos de Jehová es falso y es mentira, porque los testigos de Jehová dicen que no es cierto, que no hay evidencia, que no existe ninguna sola. Entonces, la Biblia originalmente, en el idioma original, dice que hay una pluralidad de majestad de personas en un solo Dios. Por tanto, Dios es una Trinidad. Hay más de una persona en un solo Dios. Hay una pluralidad de personas, pero también la unidad de ese Dios verdadero queda clara de que Dios es uno